8:30. Estamos ya aquí en la mesa de los jueves. Federico Dorin, ¿cómo estás? Bien y de buenas, buenos días. Qué bueno, me da gusto. Arturo Ávila, bienvenido. Bien, con el gusto como de siempre. verte, como todos los jueves. Buenos días y buenos días a mis compañeros. Igualmente, Gibran, ¿cómo estás? Contento de estar en esta mesa contigo. Eso, muy bien. Me da mucho gusto de que estén aquí los tres. A ver, no vieron los magistrados del tribunal los acordeones. Dicen que no hay material para investigar y que no se pueden basar en rumores, en redes sociales, etcétera. ¿Cómo ves, Gibran? Bueno, pues no hicieron su trabajo los magistrados y estamos ya ante el derrumbe absoluto de lo que fue la credibilidad de nuestras instituciones electorales, que parecían en aquellos lejanos años 2000 que iban a ser muy importantes para consolidar una nueva cultura política. Tuvimos un espejismo con Pemex Gate y con amigos de Fox, de que las cosas se podían hacer bien en nuestro país por los demás, también. en términos electorales, y todo esto empezó a derrumbarse, creo, a normalizarse, cuando el tribunal decide perdonar el fideicomiso por los demás, que fue esta manera de Morena de ingresar dinero en efectivo para que no fuera fiscalizable. 44 millones. Sí, ahí estuvieron haciendo fila los ayudantes de Gabriel García y está todo eso grabado en video. A partir de entonces, violar la ley en materia electoral y contar con la complicidad de magistrados que a cambio de sus privilegios podían perdonar al poder, no solamente a Morena, sino también en otros casos. Perdimos todo parámetro moral en la vida electoral del país. Luego lo vimos en casos como la sobrerepresentación, donde el tribunal permitió que la ley fuera sustituida por un aparato legal que se llama convenios de coalición, con un término que no está en la ley, que son los siglados por partido político en las coaliciones, y que permitió que tuviéramos esta mayoría constitucional de Morena y sus aliados sin tener los votos necesarios para que esto fuera así. Producto de mi imaginación esto. Es que estoy mostrando una de los acordeones. A mí me dieron uno en la calle. Dos. Uno en la calle y uno aquí. O sea, no aquí en Fórmula, sino Emilio. No, pues también me decía compadre, no te preocupes. Pues bienvenido, señor, con traje. Claro. Qué elegancia, muy bien. Como amerita la Y ocasión. con corbata de color morena. Con por corbata supuesto. guinda. Claro, Sí. Bueno, que se me vea bien, ese no es tu problema, compañero. a todo mundo se le ve bien A el ver, color de ¿qué morena. opinas de lo que hicieron los magistrados, incluida Yanino Tálora, Primero, voy a decir, aunque se quiera burlar de mí, Arturo, como siempre, mi admiración por ti, por tu columna de hoy. Gracias. ¿No? De eres la muy amable ceguera siempre. y la pasividad ciudadana. A ver, ¿qué digo? Todos estábamos esperando el primer fallo de la Corte de los Acordeones para ver de qué tamaño se había podrido la justicia en México. Ya no hay que esperar. Este es el primer fallo de los acordeones. Estos magistrados que se reeligieron, le hipotecaron su alma al diablo a cambio de quedarse ahí. Es una traición dolorosísima. Se va a volver a dar esto que llamaba hace unos minutos Miguel Alonso, el fuero electoral. Lo estamos viendo cómo funciona. Es una terrible noticia a la luz de Héctor de Mauleón y lo que le sigue haciendo Tania Contreras con la manipulación electoral. Por eso ayer presentamos una iniciativa para que no se puedan manipular las figuras de derecho electoral en contra de la libertad de prensa, el derecho a la información y a favor de la censura del bienestar. ¿Y qué creo? Pues creo que nadie lo ha dicho mejor que tú. No quieren ver la realidad. Este reportaje del periódico que citaron ustedes en la mañana, los cheques son de banca firme. Sí, que es cuando hace un topillo electoral López Obrador y Morena, es el mismo banquero del fideicomiso por los demás. Banca firme, Julio Villarreal, al que luego le extorsionaba dinero en llamadas telefónicas para la campaña el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y pues es el que lleva la nómina del gobierno de la ciudad. Bien. La mayoría de esos depuestos que a los que hizo referencia Gibran, que él sí está muy bien informado, eran en la sucursal de Banco Afirme, en la colonia Doctores, donde está la oficina anteriormente de la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad. Entonces, pues así va a ser la justicia, va a ser una justicia de gente que no quiere ver la realidad y que está cuidando su hueso y su hipoteca política por encima de la justicia. Y luego ayer se reúne la Secretaría de Gobernación con la consejera presidenta del INE. ¿No lo ven mal de cara a una reforma electoral, Arturo? No, al contrario, me parece que es deseable que en una reforma electoral participen todos los actores, participen todos los que quieran aportar a seguir democratizando el sistema
de elecciones de nuestro país. Entiendo perfectamente bien que construirán una narrativa de comunicación falsa los de la oposición, porque es lo que han hecho durante todo este tiempo, ¿no? Yo de pronto veo a Jorge Romero trepado en cualquier tema. Por cierto, hablando de Jorge Romero, ¿no? Aquí traigo yo una cartulina. Ya van 7 días sin que Romero renuncie. Que tengo mucha duda respecto a ese tema. 7 días sin que Romero renuncie. No, nada más quiero dejarlo muy claro. Pero espera, espérenme. Hablando de Jorge, déjenme terminar. A ver, nomás déjenme terminar. No, pero yo voy a ese tema ahora. Miren, Romero no tiene palabra, ¿no? Hace 7 días exactamente, Jorge Romero lanzó un reto. Y me parece fundamental, a ver, es importantísimo, ni más ni menos que el presidente de Acción Nacional, sí, señor, del partido más, de los más rechazados de nuestro país, ¿no? Dijo que si él demostraba, ¿no? Que los la cafés los trajiste tú, que la legislación a la que él denominó ley espía, ¿no? Leyes del bienestar, no existía exactamente la orden judicial para poder llevar este tipo de intervenciones telefónicas o de plataformas georreferenciadas. Él renunciaría. Pero todo lo hizo para evadir tu No, es que quiero entrar a ese tema no estoy evadiendo lo que traigo esta cartulina para recordarle a Jorge Romero. Pero los acordeones fueron producto de nuestra imaginación. El tema eran los acordeones. Mira, déjame decir regreso al tema, es que, a ver, aquí entre todos, déjenme terminar. Yo respeté su participación, ¿no? Y apenas aquí a Jorgito Romero. Vamos a ir a ese tema porque se enloquecieron en esta mesa. A ver, diputado. Y reitero, y voy al tema, ¿no? Los acordeones son el ingenio del pueblo de México, ¿no? Yo mismo acudí. ¿Tú crees que los imprimimos así solitos nosotros? Yo creo como elementos muy claros de juicio de los magistrados para poder determinar que ese tipo de herramientas no es el morado, es el café. no fueron herramientas dirigidas para influir en una votación. 2, se han presentado ya, la propia presidenta de México ha presentado en la mañanera cómo hubo distintas formas de votar, incluso los números. Si tú ves los números y hubiera habido un acordeón único del régimen, como le llama aquí Federico Dorin y algunos otros, ¿no? Pues los votos hubieran sido únicos. Hubo una serie de combinaciones enormes. Hay un estudio, y con esto finalizo mi participación, que presenta Viri Ríos, que es una investigadora que habla de un algoritmo con el que ella logra identificar todas las combinaciones que existieron ciertamente en estos documentos que estuvieron allá afuera, y lo que demuestra claramente es que no hubo un acordeón oficial. Hubo ejercicios, ¿no?, en donde la gente, pues, sin duda estuvo tomando nota. Pero todos fueron para la misma poder imprenta votar. y todo. No, ¿cuál imprenta? Es que son igualitos. ¿Dónde dice la misma imprenta? Te dijo el consejero de INE que era más fácil actuarial y estadísticamente ganarte el melate que cuadrar todo así. Lo dijo un consejero del INE que tenía una postura al que avalaron ustedes, porque ese consejero salió de la Martín Paz, ¿no? Infórmate, salió de la tómbola y de la legislatura 65 que ellos avalaron. Eso no quiere decir nada absolutamente. A ver, no sé qué me están diciendo en la radio allá. ¿Qué? Perdón, es que me están haciendo unos dengues brutales. ¿Ya? ¿Nos arreglamos aquí? Ok, perdónenme que la interrupción. Pero yo no tengo una pregunta muy cándida para Arturo. Déjame citar textual este refrán popular. Pero ¿y tú qué pitos tocas? En todo caso, los retos se lo hizo Romero a la presidenta. ¿Tú qué tienes que andarte metiendo aquí? A ti ni quien a eso voy. Ese asunto es de terror. Mira, hablando del tema. El que viene aquí a distraerse. Sí, no tiene claro. Que ver. Oye, te digo una cosa, Lucena, es curioso. Dice, ¿qué pitos tocas? Pero qué tal. Es un refrán. Pero qué tal antier Jorge Romero diciendo esto. Sumamente claro en la ley. Por cierto, sí, sobre espacio. ¿Cómo me encantaría responderle al que estaba aquí sentadito? De veras, de manera pero contundente. Que lea la fracción 26 del artículo 9 de la nueva ley de la Guardia Nacional. Ya, punto. Pero no me quisiera ir de censura. A ver, sí, luego vemos, porque Arturo está muy dispuesto al debate, etcétera. Sí. Yo con Luisa María encantado. Yo con Luisa María encantado. Claro, O sea, oye, ¿cómo me encantaría responderle a Arturo? ¿No? Muy machito primero. Y después, pues Arturo está puesto para el debate. Y dice Jorge Romero, no, yo con Luisa María. Ese es Jorge Romero. Es que es muy sencillo. Déjame volverlo a poner. Déjame plantearte una cosa. No te pongas inquietito como siempre. A ver.
estas pulgas no brincan el petate de Jorge Romero. Jorge está para el debate con la presidenta o con San María. Él, que haga todavía propedéutico y venga aquí a aprender, ¿no? Pero todavía no está en ese nivel. A ver, es que el chiste se cuenta solo. Sí, ¿cómo le gustaría si algún día... Claro, Azucena. Lo que echó para atrás. Lo que está diciendo Jorge es, ¿cómo me gustaría si algún día este señor está al nivel de Jorge Romero? Pero mientras él no sea el dirigente nacional, sino que tampoco pues él está tiene en la valentía para debatir. No hablemos al mismo tiempo, cariños. Bueno, a ver, Gibran, con el reto de Romero, dijo, si la presidenta... A la presidenta. No aquí a este compañero. Si la presidenta demuestra que para intervenir comunicaciones tal, sí se requiere una orden judicial, yo renuncio. Y ayer Laura Ballesteros me dijo, sí, la ley mandata una orden judicial. Sí. Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. Sí, primero quiero hacer aquí una aclaración sobre la cita que hizo Arturo del estudio de Viridiana Ríos. Hubo, desde luego, no un acordeón oficial, sino varios. Porque cada gobernador... Esta es la que coincidió al 100, esta es. Bueno. Claro, en lo federal coincide al 100 y cada gobernador puso sus prioridades de candidatos. Como Samuel Alenia. Entonces, sí, cada gobernador tomó partido. Yo he dicho que los incentivos eran perversos y todos los gobernadores actuaron, sin excepción. Y lo que sí comprobó Viridiana Ríos en ese estudio es que de todo el universo de candidatos, los que quedaron fueron los más cercanos a Morena. Ella tenía más cercanos a Morena y más lejanos, ¿no?, neutrales. Y los perfiles menos profesionales, más partidistas, fueron los que quedaron en los otros espacios. Bueno. Hola Carlita, ¿cómo estás? Soy Raúl. Oye, gracias por lo de anoche, la verdad. Cambiando el futuro con justicia. El Gabinete de Seguridad reporta las siguientes acciones relevantes al 9 de julio. En operativos realizados en 14 estados del país, se desmantelaron laboratorios de droga, se aseguraron armas, vehículos y sustancias ilícitas. Destaca el cateo en Guanajuato, donde se aseguraron armas largas, un aditamento lanzagranadas, drogas y vehículos. En Nayarit, donde se inhabilitó un laboratorio de metanfetaminas con una afectación de más de 4.700 millones de pesos al crimen organizado. En Puebla, fueron inspeccionados 3 centros penitenciarios donde se aseguraron armas largas, droga y teléfonos celulares. Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México. Cambiando el futuro con justicia. Un espacio donde la información se analiza con profundidad y la realidad se presenta sin barreras. A ver, secretario, en el trimestre reportaron en promedio casi 60 delitos diarios. Juan Becerra Acosta, con su amplia experiencia en el periodismo, te invita a explorar los acontecimientos que marcan el ritmo de nuestro tiempo. Cada día desentrañaremos las noticias más relevantes de México y el mundo, con un enfoque crítico y una visión que persigue la verdad en cada rincón del planeta. Pues el clásico ya te la sabes. Hay una reducción en robo a cuentavientes, pero hay un caso de un delito que es el feminicidio. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta, de lunes a viernes, de 6 p.m. a 8 p.m. por el 104.1 FM, 1500 AM y redes sociales X, YouTube y la señal digital de Grupo Fórmula. La información que necesitas con la verdad que mereces. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Algarabía, el juego de las palabras, con Pilar Montes de Oca. Guarura, una palabra que utilizamos muchísimo los mexicanos es guarura para llamarle a los guardaespaldas. Pero, ¿de dónde viene esa palabra? Bueno, pues resulta que viene de la lengua rarámuri, maldicha o mal llamada tarahumara. Y alguna vez el expresidente Luis Echeverría Álvarez estaba ahí, llegó con los rarámuris y llegó con, obviamente, toda una caterva de guardaespaldas. Y el jefe de los rarámuris le dijo: bienvenido, señor
presidente y sus guarurás. Guarurá quiere decir amigo, hombre de confianza, gran hombre. Bienvenido, señor presidente, y sus guarurás. Y así se quedó guarurá como guardaespaldas, porque la gente no sabía qué significaba y simplemente le puso guarurá. 8:45 minutos. A ver, Gibran Ramírez de Movimiento Ciudadano. Ayer estuvo aquí Laura Ballesteros y coincidió con Morena respecto a que las leyes aprobadas en el Congreso no permiten intervenir comunicaciones, mensajes, etcétera, sin una orden judicial. ¿Está bien? O sea, coincidieron con Morena y dejan solo al PAN y al PRI con la idea de que es una ley espía. La postura oficial de Movimiento Ciudadano es la de Laura Ballesteros. Y yo estoy aquí como representante de Movimiento Ciudadano. Afortunadamente hay libertad de conciencia en el movimiento. Algunos no teníamos esto tan claro y decidimos abstenernos en la votación, un par de compañeros más y yo. Uh-huh. Yo pienso, sobre todo en el voto de Movimiento Ciudadano, con sus diputados Ricardo Monreal y Luisa María Alcalde, en aquella lejana ley en materia de telecomunicaciones, que decían ellos que si bien se permitía espiar, no estaba claro que se necesitara una orden judicial porque pertenecían a universos jurídicos distintos, las telecomunicaciones y el derecho penal. Uh-huh. Entonces no eran leyes que se leyeran en armonía. Y por la Constitución, por la redacción de esta ley, a mí por lo menos me permite dudar, y al haber esta ambigüedad legal, siempre habrá que dar pie a pensar mal. Del poder, sea quien sea que lo encabece, hay que pensar mal. Y si hay un espacio de ambigüedad, a mí me parece que tendríamos que ser muy cuidadosos uh-huh. en ser categóricos. Sin embargo, la deliberación de la bancada fue con esa postura que yo respeto, que aclaro que esa es la postura de Movimiento Ciudadano. ¿Tú no estás totalmente de acuerdo con ello? No estoy totalmente de acuerdo. Digo que hay esta ambigüedad que no permite un pronunciamiento categórico. Ahora, esa ambigüedad se puede resolver, según nos han dicho aquí varios personajes políticos, incluido Amnistía Internacional, con las leyes reglamentarias. ¿Por qué no se procede a eso? ¿Por qué no dar esa tranquilidad a quienes sospechan? En tu programa le ofrecí a la directora ejecutiva, a la socióloga de Amnistía Internacional, que la recibía en Ajá. el Congreso cuando ella quisiera. Ok, ¿y es posible? Claro. O sea, con el tema de las leyes reglamentarias, algo puede pues hay que dispersarse escuchar, ¿no? La sospecha. Para mí son muy claras las leyes, desde la norma constitucional hasta las leyes secundarias que hoy tenemos, ¿no? Pero si en la reglamentación se puede apoyar pues sí. a que existan consensos, pues claro. Yo ofrecí abiertamente sentarme con ella y creo que lo voy a hacer en los próximos días, así es que, es decir... Digo, para quitarnos del sospechosismo, ¿no? Mira, el argumento se calla, Azucena, igualito que con la famosa, a la que denominaron ellos ley censura, ahí en su cuartito de guerra, de Max Cortázar, Triana, Federico Dorin y Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario. La ley decían, es que el artículo 109 dice que puede haber un bloqueo a las plataformas digitales y entonces te van a bloquear tu cuenta de Facebook, te van a bloquear tu cuenta de TikTok, etcétera. Te van a bloquear tu YouTube. Falso. Uh-huh. Tenía que ver también con un bloqueo a cualquier plataforma que no pagara sus impuestos, como lo haces hoy con cualquier empresa cuando no paga impuestos y le bajas los sellos digitales. Mira, tan no teníamos problema que la quitamos de la ley. Y les demostramos que era una narrativa de comunicación que no hacía lógica. Entonces, hoy cuando yo reviso la ley... Esto de las leyes reglamentarias no va a ser un problema. No, pero además es clarísima. Claro, hubiera quitado la discusión, si no hubiera sido un problema. Fíjate, tuvimos que ir a un extraordinario para eso, Arturo. Fíjate, nada más. Uh-huh. En el mismo video que manda Jorge Romero... El 109. Dice, es que le borraron, ¿no?, previa autorización del juez de control. Y hasta lo ponen en negritas. Lo que no dice... es que en ese mismo artículo, el mismo que dijo que tan solo basta que Arturo lea, aquí en tu programa antier, ¿no? Dice, ¿no? Previa autorización fundada y motivada de la autoridad judicial para realizar intervención de comunicaciones privadas, siempre y cuando se tengan elementos que hagan presumir la existencia de un ilícito, y remata.
la autoridad judicial competente deberá resolver las solicitudes en un plazo no mayor de 12 horas a partir de su presentación. Aquí lo tienes, Jorge Romero tiene que renunciar si tuviera palabra. Pero como los del PAN no tienen palabra, o sea, sería raro. Este es de la Guardia Nacional. Sí, es a la que se refiere. De hecho, es el artículo que te dice, tan solo basta con que Arturo lea la fracción 26ª del artículo 9 de la ley de la Guardia Nacional. Entonces van a hacer unas marometas. Vamos a ver a Federico el marometas. Previa autorización fundada y motivada a la autoridad judicial realizar intervención de comunicaciones privadas siempre y cuando se tenga elementos que hagan presumir la existencia de un ilícito. Federico. A ver, varias cosas. Primero, Arturo, como siempre, es un farsante, porque te dice que van a recibir amnistía. ¿Para qué? Para que luego le hagan perder su tiempo. ¿Qué te dijo Maribel? Que toda la legislación en materia de desaparecidos, palabras textuales de ella, les habían pasado el dedo por la boca y déjame terminar, yo no te interrumpí cuando mentías. ¿Qué dijo Maribel? Que nada más le pasaron el dedo por la boca, palabras de ella, y que en todo lo que ellos fueron a vertir a Rosa Isela Rodríguez, a pedir que estuviera en la ley, y ¿qué dijo en la entrevista? Todo lo que tenía que ver con justicia y reparación del daño, no entró nada. Okay. Entonces, a eso es a lo que invita Moreno, a que vaya la gente de buena fe. Pero ¿por qué no participan ustedes en las leyes reglamentarias? No, pero en el reglamento. No, pero lo que estoy diciendo es la farsa de que dicen que nos van a espiar y que luego ofrecen que eso lo pueden ajustar después y no lo hacen, porque el periodo extraordinario de las leyes del bien espiar era funcionalmente para los desaparecidos y telecomunicaciones. En desaparecidos, los colectivos que dialogaron con ellos reniegan del bien público. Primer argumento. Segundo, en términos de telecomunicaciones, y ya aclaré que estas pulgas no brincan el petate, Jorge Romero, pero el reto de Jorge a la presidenta es la legislación aplicable. Parte de la legislación aplicable son todas. Por ejemplo, ese artículo el 9 de la ley de la Guardia Nacional. Fue el que puso en su video, Federico. Déjame terminar, no, tranquilo, no te inquietes, hombre. En la mesa anterior, ahí estaba Zavala, y Zavala, tú recordarás, porque tú sí estás bien informada, ¿no? Como este señor. Zavala dijo que ese artículo sí violaba los derechos humanos y que por eso Guardia Nacional sí le había votado en contra a Movimiento Ciudadano. Entonces, Movimiento Ciudadano te dice, ¿no? Dolosamente, así estamos en contra de que nos espíes con la Guardia Nacional, pero supuestamente en la ley de inteligencia nos espíes. Y claro que en esas están las herramientas para espiar, que son el 24 y el 26. Entonces, Movimiento Ciudadano, ¿qué está haciendo? A ver, hay que verlo en el contexto de lo que otra gran entrevista, la que tuviste de Rancho de Izaguirre. Justicia para los que incautó y arrestó la Guardia Nacional cuando el primer aseguramiento del rancho. ¿Qué ha pasado con la justicia de Chon, de todos los verdaderamente responsables? Absolutamente nada. Pues claro, si están apretando a Movimiento Ciudadano con la justicia y el caso de Teuchitlán, si ya vimos que el hermano de Chon vendió 500 millones de pesos de diésel como el que ellos manejan para ganar elecciones a la Sedena para el aeropuerto, pues obviamente no va a llegar mucho. Lo están apretando muchos compañeros. Hay gente con mucha dignidad, como Gibran, a que respetamos, y hay otros que nada más vienen aquí como merolicos a decir cosas que no se sostienen. A ver, Gibran, esto nos sirve para ejemplificar muy fácil, para dejarle a la gente muy claro el tema de si se espía o no se espía. ¿Debe renunciar Jorge Romero? O sea, yo sé que es muy simplista, pero porque nos traen para allá y para acá, y que si se espía y unos dicen que no, y otros que sí, que la orden judicial. Para concretar en un caso específico, ¿debería renunciar Romero? La verdad es que me parece irrelevante. Sí, tú dirías que es un distractor de lo de Alfonso Romo y todos los problemas que traen. No, pero fue Romero el que lanzó el reto. Pero se lo lanzó a Sheinbaum y todos estos están como llenas contra Jorge, porque es un distractor, porque no quieren hablar de lo que les decía ayer en tribuna. ¿Y dónde están los detenidos del Huachicol? ¿Y dónde está el dinero asegurado del Huachicol? Que esto nos sirva para no distraernos justamente. Claro, pues por eso viene aquí mi compadre con este ridículo el día de hoy. A ver, el ridículo lo hizo Jorge Romero. O sea, el que dijo renuncio fue Jorge Romero. Abarata la cultura de la dimisión. En México no estamos acostumbrados a que los políticos renuncien a su cargo por faltar a su palabra o por asuntos de honor. Hay pocos. Nuestro amigo Germán Martínez es un buen ejemplo de eso bien hecho. Germán Martínez ha sido un ejemplo de esas renuncias, como presidente del PAN, por ejemplo, o como director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero es un caso raro. Yo creo que aquí se fue de boca el presidente del PAN y abarató ese discurso de responsabilidad que debería de ser.
En todo caso, lo que sí hay que enfatizar es que más allá del debate sobre la redacción de una de las leyes, tenemos que evaluar cómo se configura el ecosistema. Y el reto fue en la legislación aplicable, que es el conjunto de leyes, ¿estamos de acuerdo? Sí, el ecosistema claro. No nada más el artículo de que vigilancia como merolico. El ecosistema de vigilancia que se generó en el periodo extraordinario. Por algo se juntaron las votaciones en el extraordinario porque andan delineando todo un modelo. Y algunas cosas que quitaron de seguridad y de inteligencia las pasaron a Telecom. Entonces sí, en la negociación se dice, quitamos esto otro. Y metieron cosas gravísimas, déjame poner Pero un entonces ejemplo. ¿lograron desmantelar ese modelo que se pretendía hacer por parte de Morena o no? Yo tengo serias dudas de que en lo esencial eso haya cambiado. Ahora sí quiero decir cuál es mi contradicción interna, por qué me abstuve. Todos los países civilizados del mundo tienen modelos de vigilancia masiva. Tú eres completamente rastreable en el Reino Unido sobre qué compras, a dónde te transportas, porque además pagas con tu tarjeta de débito o de crédito el transporte también. Y eso propicia que haya también paz y Estado de Derecho. Lo que hay que pensar como legisladores es, esta ley tiene que pensarse así en abstracto, como si viviéramos en un país normal y en paz, o tenemos que pensar más bien en un proceso de justicia transicional. Perdón que te interrumpa, hay que verle en el país que vivimos. La Corte, ¿qué resolvió? También dabas la nota hay de que cómo verlo. espió Laida Sansores a Ricardo Monreal. Ellos mismos se espían entre ellos. Deja tú que nos espíen a nosotros como me espiaron a mí. Claudia que tú no Sheinbaum. te atrevas a negar que me espiaron a mí otra vez, te lo digo no, pues sí lo espiaron, ¿no? Jamás. Ah, no me espiaron. ¿No? Si te traigo certificado del amparo del colegiado, ¿qué haces? Pero a ver. Ahorita me dices ¿verdad? qué haces. Quédate en la conversación. Despierta con la información que transforma tu día. Por la mañana con Manuel Peregrino te trae el análisis más profundo y la noticia con la experiencia de un periodista que marca la diferencia. Manuel Peregrino, con una trayectoria sólida en los medios más importantes de México, te ofrece una visión clara y objetiva de los acontecimientos que impactan tu vida. Enfermedades que se creían controladas en México como la tosferina, el sarampión, la tuberculosis tienen un repunte en varios estados. Su formación y experiencia dan cátedra internacional, conectando la realidad local con el panorama global. Sintoniza por la mañana con Manuel Peregrino, de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 7 a.m. por el 104.1 FM, 1500 AM y redes sociales X, YouTube y la señal digital de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Las Stevie Bites de Stevie de TV. Estas son las Stevie Bites con Stevie de TV. ¿Quién dijo que los dinosaurios estaban extintos? La franquicia Jurassic Park lleva más de 30 años rugiendo fuerte y ha recaudado más de $6,000 millones en taquilla. Ahora llega a Jurassic World Renace con Scarlett Johansson y Jonathan Bailey huyendo de reptiles tamaño autobús. Y el primer mexicano que se une a esta franquicia, Manuel García Rolfo. Me obsesioné con todos los dinosaurios. Tenía la mochilita, la lonchera de esas de metal, no sé si te acuerdas que eran de metalito y todo chafa. Y monitos, no, todo. Entonces, pues no me lo hubiera creído. ¿Por qué nos encanta esta saga? Porque mezcla ciencia ficción con nostalgia noventera y el eterno placer de ver humanos jugar a ser Dios y fallar. Steven Spielberg los trajo, pero el fandom los hizo eternos. La película Jurassic World Renace ya está disponible en los cines de todo el país. Estas fueron las Stevie Bites con Stevie de TV. Nothing presentó Nothing Phone 3, su primer smartphone de alta gama con sistema operativo Android. Mantiene su identidad visual, pero en esta ocasión sustituye el sistema de luces LED de la parte trasera con la Glyph Matrix, una pantalla micro LED circular que muestra notificaciones y que permite ejecutar minijuegos. La cámara trasera incluye 3 lentes de 50 megapíxeles distribuidos en forma asimétrica. Cuenta con 2 herramientas clave potenciadas por la inteligencia artificial: Essential Space, que permite grabar reuniones con transcripción y resumen automático, y Essential Search, un buscador universal dentro del dispositivo que ofrece resultados
resultados al estilo de Siri con ChatGPT en iOS. Su precio también marca la diferencia. Está disponible en México en sus versiones de 256 y 512 GB de memoria, con costos de $15,999 y $17,999 pesos. Informó Aide Rivera. Más detalles en radioformula.mx. Jaime Núñez. Pero la economía no da para más. El espacio donde la experiencia y el análisis se unen para entender el mundo que nos rodea. Secretaría de Salud, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría... Mañana en punto estábamos escuchando tu reflexión, la pregunta que ponía sobre la mesa respecto a esta ley que le ha llamado ley espía, la oposición. Sí, bueno, decía que en todos los países civilizados y con Estado de Derecho en el mundo hay estos instrumentos de vigilancia masiva, si bien sujetos a mandatos judiciales, ¿no? Hay... Para perseguir delincuentes, no para espiar ciudadanos. Así es, y acá en México se ha debilitado la figura del amparo, que sería en teoría la que nos protegería de abusos de ese tipo. Entonces por eso me permito dudar mucho de las buenas intenciones, como dudaba antes, y por eso también me llama la atención que el debate sea todo de mala fe entre Morena, el PAN y el PRI, porque gobiernos de los tres partidos han impulsado en su momento modelos muy similares. Sí. Ok, García Luna, nacional, ¿cómo se llamaba ese? El Plataforma México. Bueno, la policía de García Luna, más allá de García Luna, trabajó en un proyecto muy similar. ¿No podrían dialogar en el PAN con críticos de García Luna, como lo fue Federico, con Morena, sobre qué fue lo que falló en ese modelo? Pero yo para postular... Tú eres testigo que yo lo intenté, que me junté con Jessica Saedena, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, y con el jurídico de la Secretaría García Harfuch. Hice todos mis planteamientos. Ricardo Monreal, ¿qué decía? Que se había pospuesto estos dictámenes porque estaban valorando las propuestas del PAN. Y luego fue Harfuch a la Jucopo, ahí estaba él, prometió mesas técnicas para eso, para lo que dice Gibran, para matizar las inquietudes. No estoy mintiendo, Arturo. Y nunca hubo las mesas técnicas. Y Harfuch, después de que fue a la Jucopo, jamás le destinó una llamada a un solo legislador del PAN, ni nos ofreció diálogo técnico para las reacciones con ningún funcionario de la Secretaría. Entonces, lo que se ve es una continuidad en una estrategia de seguridad, tanto así que Harfuch se forma en ese modelo policial y es ahora quien encabeza la estrategia, pero la diferencia política hace que el choque pierda seriedad, porque no es sobre la materia. Porque si hubiera habido diálogo, hubiera sido una discusión técnica en una y dependemos de esa voluntad política y de ese desprecio que hay desde el Ejecutivo al Legislativo, desde el sexenio pasado por lo menos. De reconocer que hay una parte que sí necesitamos para resolver el tema de inseguridad, para buscar más rápido a los desaparecidos, etcétera, pero también que hay un riesgo de que esas bases de datos se filtren a cualquier criminal, y no hablo nada más de los cárteles, sino a cualquier criminal incluso metido en la política, Arturo. Es como... Bueno, en la Ciudad de México y en Oaxaca ha habido experiencias de sistemas que reflejan las cámaras del C5 para criminales. Lo que pasa es que no podemos partir de la esencia de que no se va a cumplir con la ley. Es un poquito el debate que tuve con la persona justamente de Amnistía Internacional, que me decía, es que hay casos probados históricos en México de espionaje, a pesar de que lo que establece el artículo 16 constitucional, ¿no? Pero de esa lógica, pues entonces estamos... No, pero esas experiencias deberían de servirnos para blindar. Por eso, justamente, se han llevado a cabo estas reformas constitucionales, estas leyes secundarias en materia de seguridad y en materia de telecomunicaciones, que además tienen un componente adicional que no se ha dicho en esta mesa, Susana. Es decir, la tecnología ha avanzado, la inteligencia artificial ha avanzado como nunca. Hoy, todas las compañías que tienes tú con tu aplicación tienen más datos que incluso los que va a llevar... ¿Tú las autorizaste eso, sí o no? Sí, claro, por supuesto. Claro, pero ya tienen esos datos. Y esos datos... Pero tú les autorizas. Por eso, tú autorizas... No te lo roban a la mala. Nadie te lo está robando. La ley es muy clara y establece muy claro cuáles son, ciertamente, ¿no?, los datos que va a contener, por ejemplo, la CURP biométrica. Y entonces me parece, de pronto, ¿no?, que esta narrativa ha sido muy inflada cuando, por ejemplo, en países como Alemania, como Canadá, como en Islandia, ya se implementó una CURP que tiene datos biométricos que incluye incluso el iris de los ojos y que incluye una serie de datos que han dado resultados en materia de seguridad, en materia de desaparición de niñas, de niños, de personas. Y entonces
me parece que de pronto si se parte del terrible pasado, ¿no? De lo que ellos fueron como gobiernos, que ellos sí espiaban, por cierto. O sea, Genaro García Luna sí espiaba. Enrique Peña Nieto sí espiaba. O sea, ya ahora tenemos también el caso, y ya sabemos también, Andrés Manuel también, que Pegasus fue comprado, ¿no? Por Enrique Peña Nieto, que hubo un soborno o un probable soborno de 25 millones de dólares. Eso dice un medio. Que, a ver, dice un arbitraje entre dos privados que vendieron el sistema a México. Dice un medio y no dice nombre. Un arbitraje. Hasta la presidenta dijo no, a ver, no dice nombre, no dice, pero es el presidente de 2012 a 2018. Pues ¿quién es, hombre? Pues es Enrique Peña Nieto, la presidenta por favor, fue mucho más cauta con eso. Sí, a ver, no es un Creo tema que la presidenta es muy prudente. Es muy prudente, sin duda, pero yo sí lo puedo decir, porque a nosotros nos dolió mucho a nosotros el fraude que nos hicieron también en 2012, cuando denunciamos que había compra de votos a través de tarjeteros electrónicos de Monex. Y lo dijimos, y ayer lo mencionamos en la rueda de prensa también. Entonces viene a confirmar la terrible corrupción que estaba atrás, ¿no? De un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, aliado del PAN, 100%, hoy aliados del PAN, y que son quienes se jactan de que estamos espiando cuando los únicos gobiernos espías fueron los del PRIAN. Y Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo crees? Está comprobado. Es que hay pruebas. No me toca hablar a mí, ¿no? No digas que no, Arturo. Aquí hay un espiado. No, hombre, a ver, ¿Qué le decías a Arturo sobre...? A ver, Arturo, te voy a traer certificado. La resolución del colegiado de cómo fui espiado. A ver, y vamos a poner varias cosas, porque Arturo es muy bueno para esta puesta en escena que hace de falta de dignidad, es la verdad. A ver, ya ni siquiera vamos a hablar de mí, ¿no? Acaba de resolver ayer la corte. Oye, lo de Laida. Que espió Laida a Monreal. Ellos son el gobierno que se espía a sí mismos. A ver, la corte doblada ante Morena. Claro. Hay que decirlo. Y a ver, y es un caso. Ante una parte de Morena. Bueno, pero a ver, y es el mismo asunto, porque es presente. A Miki, a Taboada, a Alessandra Rojo de la Vega, ¿quién nos espió? Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum. No es como que nos espió Porfirio Díaz, no es como que fue el asunto de la Revolución Mexicana, no. En estos actores políticos, estos mismos gobernantes que no tienen beneficio de duda, porque estaban donde están ahora. Harfuch en la policía, Ernestina estaba de fiscal carnal, ahora es la consejera jurídica, y la presidenta era la jefa de gobierno. Entonces son los mismos que ya no me merecen a mí ni beneficio de duda ni confianza, porque a mí ya me espiaron, y espiaron a gente que no era cuadro partidista como en su momento. A ver, primer argumento. Segundo, las leyes nosotros las apoyamos en el espíritu que tú has dicho. El anuncio del domingo de la extorsión, esa ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la votamos a favor para bloquearle las telecomunicaciones en las cárteles a todos los que extorsionan. Es así, porque esa no invade tus datos personales. Pero esa, también lo digo aquí, hicimos la ley de reclusorios en el gobierno de Mancera en la ciudad, que ya tenía disposiciones para bloquear señales celulares. Tú sí estás informada, no como otros que hacen aquí el patiño ridículo todos los días. Pusieron sus arcos metálicos, ¿te acuerdas? En las cárceles. Y te anunció Harfuch y Rosa Isela Rodríguez desde la Secretaría de Gobierno. Ya no va a haber extorsión en las cárceles con Sheinbaum. Y tenemos los arcos metálicos. El delito de extorsión en la Ciudad de México tiene 92% de impunidad. Ya la ley los obligaba a hacer lo que ahora les dimos la herramienta. Entonces yo voy a votar las cosas que el gobierno necesite para combatir delincuentes, pero no le voy a dar al gobierno más armas para espiarse entre ellos y para espiar a activistas y a adversarios. Un minuto para cerrar cada quien. No confías en Harfuch, ¿verdad? O sea, como que me confundo. Yo reconozco su esfuerzo, pero me parece que oculta mucha información. En la medida en la que no me informa cuáles son los detenidos, que no los veo consignados ante un juez, que no le congela un centavo mal habido a ningún guachicolero fiscal, que me dice que investigó 6 meses y ahí tiene el barco desde casi 2 meses en Tampico y no hay nadie en la cárcel, ¿no? Y está el de Guaymas, y está el de Ensenada, y está todo. Bien. O sea, creo que sí hace su esfuerzo, pero creo que oculta mucha información y eso demerita la labor. Conclusión, Gibran. La seguridad, la política contra la inseguridad está chocando con la política realmente existente en el país. Por eso no sabemos nada del tráfico ilegal de combustibles, a pesar de que se han realizado estos decomisos, porque hay intereses políticos detrás de ello. Y también creo que hay que dudar mucho de cómo se va a implementar la vigilancia masiva, tomando como ejemplo
Uno, el actuar de Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy, que espiaron a sus correligionarios y a sus adversarios políticos, como documentó en su momento el New York Times. Y por contraste, ¿qué es lo que sucedió con el asesinato de 2 colaboradores de la jefa de gobierno? Uh-huh. No están usando la inteligencia para cuidar ni siquiera a los suyos. Están utilizando la inteligencia para otra cosa. Ojalá que esto se reencauce y que tengamos un debate serio. Y solo quiero añadir, se acaban de cumplir 10 meses de la guerra en Sinaloa. Hay un reportaje en proceso que traigo a la mesa. Hay 1,590 muertos hasta este momento, otro tanto de desaparecidos. Y no hay indicios de que esto se vaya a resolver. Uh-huh. Y dicen economistas de la Autónoma de Sinaloa y de Coparmex que llevará 10 años al Estado recuperarse de esto que empezó por las omisiones y por el actuar criminal del sistema político que encabeza Rubén Rocha Moya. Arturo Ávila. La oposición miente como respira, lo he dicho muchas veces. La presidenta de México, que es quien está liderando la estrategia de seguridad, está dando resultados. Acabamos de anunciar que los homicidios dolosos han llegado a un mínimo histórico que no lo habíamos visto desde 2016. Tanto en el mes de junio, con 65 homicidios por día contra 100.9 que teníamos en 2019, como en el primer semestre también, y esto me parece fundamental. El segundo tema importante es que en todos los delitos, excepto la extorsión, estamos dando resultados como nunca se habían dado desde el año 2019. Y tercero, hablaba de la extorsión. Hemos presentado ya un plan para combatir la extorsión que incluye una reforma constitucional que eleva las penas justamente en el delito de la extorsión, pero que además pone a la orden de la gente un número 089 para poder denunciar capacitado, pone operaciones para el cobro de piso, pone también al alcance de la gente, fíjate, 2 cosas fundamentales. Una, que la UIF pueda bloquear cuentas que se usan para extorsionar y también que se puedan rápidamente cancelar teléfonos que se estén utilizando para extorsionar. Federico, estamos dando resultados. Queda poquito tiempo. Muy breve, es que parece director tiene con la selección nacional. Conmigo sí vamos a llegar al quinto partido y no pasa ni a la fase siguiente. Te dice que van a congelar cuentas. No le han congelado un centavo a los guachicoleros. Quédate en la conversación. Grupo Fórmula. Un espacio donde la información se analiza con profundidad y la realidad se presenta sin barreras. A ver, secretario, en el trimestre reportaron en promedio casi 60 delitos diarios. Juan Becerra Acosta, con su amplia experiencia en el periodismo, te invita a explorar los acontecimientos que marcan el ritmo de nuestro tiempo. Cada día desentrañaremos las noticias más relevantes de México y el mundo, con un enfoque crítico y una visión que persigue la verdad en cada rincón del planeta. Pues el clásico ya te la sabes. Hay una reducción en robo a cuentavientes, pero hay un caso de un delito que es el feminicidio. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta, de lunes a viernes, de 6 p.m. a 8 p.m. por el 104.1 FM, 1500 AM y redes sociales X, YouTube y la señal digital de Grupo Fórmula. La información que necesitas con la verdad que mereces. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Algarabía, el juego de las palabras, con Pilar Montes de Oca. Guarura, una palabra que utilizamos muchísimo los mexicanos es guarura para llamarle a los guardaespaldas. Pero, ¿de dónde viene esa palabra? Bueno, pues resulta que viene de la lengua rarámuri, maldicha o mal llamada tarahumara. Y alguna vez el expresidente Luis Echeverría Álvarez estaba ahí, llegó con los rarámuris y llegó con, obviamente, toda una caterva de guardaespaldas. Y el jefe de los rarámuris le dijo: bienvenido, señor presidente, y sus guarurás. Guarurá quiere decir amigo, hombre de confianza, gran hombre. Bienvenido, señor presidente, y sus guarurás. Y así se quedó guarurá como guardaespalda, porque la gente no sabía qué significaba y simplemente le puso guarura al guardaespalda. Grupo Fórmula. Tecnofórmula.
En años anteriores se solía traer un papel y pluma para apuntar ciertas cosas, y el papel se perdía, arrugaba, no se entendía lo que estaba escrito. Un buen consejo para no lidiar con eso es usar tu celular para anotar todos los datos que necesites en la aplicación de notas que trae tu dispositivo. Ahí tendrás todo más fácil y a la mano. La historia del deporte. La histórica clavadista mexicana Paola Milagros Espinosa Sánchez nació el 31 de julio de 1986 en La Paz, Baja California Sur. Como la mayoría de los atletas olímpicos, Paola Espinosa llegó a los clavados después de pasar por muchos deportes tratando de canalizar la energía que tenía de pequeña. La adrenalina que le causó su primer clavado hizo que se enamorara del deporte y hoy, tras más de 20 años de trayectoria, es la clavadista más reconocida de México. Letras, con Primitivo Olvera. Se quedaron, gracias Gibran Arturo, para escuchar la conclusión de Federico. Sí, a ver, muy brevemente. Nosotros apoyamos y le vamos a dar al gobierno unas herramientas que creamos que le puedan ayudar a que vivamos más seguros, siempre y cuando no violenten derechos de los ciudadanos. Ahí está la muestra que votamos cosas a favor, como esta ley de desaparecidos y la del sistema de seguridad pública, pero siempre vamos a estar del lado de los ciudadanos. Y el gobierno a mí no me puede tratar como presunto delincuente. Primero que investigue, y cuando tenga algo en contra mía, que vaya con un juez y me trate de meter a la cárcel. ¿Es todo? Pues así está. Bueno, o sea, pues así siguen en la esquizofrenia política, ¿no? ¿Gibran? Dejaron una ambigüedad plasmada en el conjunto de las leyes y yo creo que esa ambigüedad la puede utilizar cualquier funcionario malintencionado que esté por arriba en la jerarquía. Imagínate nada más estas herramientas en manos de Laida Sansores, con lo que le hizo a Monreal. Imagínate en manos de ¿No vas a defender a Monreal aquí? ¿En serio te vas a ir sin defenderte, sin defender a Monreal? No, lo que hicieron ustedes. Pero ¿por qué no condenas lo que le hizo Laida a Monreal? Sería bueno. Mira, ustedes son el narcogobierno. ¿Te fijas cómo ni a Monreal lo defiende? Pero Laida sí espió a Monreal. No te vas a solidarizar con Ricardo. No lo sé. Pero lo dijo. Pero te voy a decir una cosa. Nadie. Bueno, yo sí me solidarizo con Ricardo Monreal. Con lo que hizo Laida Sansores. Concluyo. A ver, ¿tú también, Gibran? Sí, lo dejo totalmente. Porque luego le manda mis videos a Ricardo Monreal y Brandon, que no lo quiera se los manda, ¿no? Y dice, no te defendió, ¿no? A ver, pues no estás defendiendo. Claro que me solidarizo con mi coordinador, por supuesto. Y condenas el hecho. ¿No? Condeno cualquier acto de espionaje, venga del gobierno que venga. Perfecto. Sí. Muy bien. Gracias a los tres. Si cualquiera. Hasta que dijo algo sensato después de casi un año aquí Hay contigo. dos tipos de espionaje que hemos visto contra Monreal. Ese de Laida Sansores, que es para golpear políticamente, y también se vio, y eso es lo que me parece útil de rescatarse en esta contradicción, el que él dice que le salvó la vida, que fue el de Osorio Chong. Y pues ahí están las dos caras de lo que puede hacer el Estado con esos instrumentos y sobre eso tenemos que legislar y reglamentar. Gracias a los tres, nos vemos la próxima semana. Son las